Hola capitanes, capitanitas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Tengo que hablaros hoy de una firma que voy a decir fonéticamente, no me voy a complicar la vida diciéndola en francés, pues porque no sé francés, y entonces esta firma es Courreges. Más concretamente os voy a presentar esta hija del aire, voy a decirlo y así nos reímos todos porque esto sería la Fille de l'air, o algo así. Perdonadme, ya lo sabéis y no me quiero repetir. Edición en agua de perfume 50 mililitros. Y sí, es que prácticamente esto está siendo en estos últimos vídeos un repasito a esencias completamente veraniegas y otras pues que tienen un poco más de densidad, pero esto entra dentro del verano total y absoluto. Voy a abriros la esencia y procedo a echármela y ya os cuento pues todas las notas que tiene. También tengo que decir que la caja, y ya seguramente en la aproximación también lo diré cuando la veáis, es que la caja es enorme para un envasado que es tan chiquitín, porque la botella no es realmente grande, pero es que esto es un pedazo de caja monumental. Voy a quitarle el taponcito, voy a buscar y voy a echarme esta esencia que ya he testado anteriormente y que a mí me parece absolutamente deliciosa. Esta es la caja de hija del aire o de parfum, 50 mililitros con un vaporizador de spray completamente natural. La firma, voy a decirlo fonéticamente porque yo no sé francés, ya lo sabéis, y es Courreges, tal cual, sin ningún tipo de complicación. Bien, voy a abrir la caja si me deja, de una forma sencilla, va a aparecer lo que es la esencia en el interior que tiene esta disposición. La caja me parece que es sobre todo gigantesca en comparación con estos 50 mililitros de perfume. Envasado que evoca completamente la deportividad de la firma y que pues aquí tenemos con su logotipo grabado en relieve y esta hija del aire, yo lo digo en español, que tiene este tipo de tapón del cual hay que tirar porque sí que es completamente de plástico, pero realmente es que tiene peso y es un gustazo tenerlo en la mano. Sobre todo se presta mucho al juego de tenerlo en la mano y dale que te pego y estar aquí, porque puede llegar hasta incluso relajar. Este es el vaporizador que va a ir directamente así para que veáis qué tal va la difusión. Esencia creada en el 2015 para esta firma que es deportiva, pues no está al mismo nivel de un Adidas, pero es que tampoco es al nivel económico igual. O sea, esto es como con mucho más pastizal de por medio. Bueno, pues sin más rollos, como decía, esencia creada en 2015 y que va a tener como notas de salida la bergamota de Calabria y el Petit Grain. Como notas de corazón va a tener la flor de azar del naranjo, el cascalone, notas oceánicas, el jazmín y el nerolí. Sí, el nerolí. Y con su corte y todo porque es que se me ha ido de la cabeza. Tengo que estar un poco desentrenado mentalmente y últimamente. Paso a las notas de fondo. Almizcle, neopreno y cedro del Atlas nos van a dar las notas de fondo. ¿Qué opino de todo esto? Pues que todo esto me parece sencillamente espectacular y voy a explicarme por qué. Y también tengo que hacer una advertencia. Si no os gustan los cítricos, olvidaros de esta esencia. Porque si a algo huele, de verdad, si a algo huele es a mandarina, a naranja, a esa fusión entre mandarina y naranja, aunque esté hecha con la flor de azar del naranjo, huele a todo eso porque también con la fusión del Petit Grain y la bergamota pues lo hace todavía mucho más ácido y hace que ese juego de esencias te dé un... A mí me recuerda mucho más a una mandarina que a una naranja. Pero también tengo que reconocer que es que ese olor está ahí desde el principio hasta el final, con una proyección de 2 metros aproximadamente. Esto, a pesar de ser cítrico, es concentrado, pero de concentrado, que es que te van a oler y vas a ir dejando una estela auténticamente espectacular si lo que te gustan son los cítricos. Y tú, en tu percepción olfativa propia, la vas a notar desde que te la echas hasta que ya dices, Dios mío, esto se ha perdido ya, pero se ha perdido, a lo mejor se ha perdido al día siguiente. O sea, mucho ojito con esta esencia porque engaña. Esto te lo vas a echar y te va a durar 24 horas perfectamente. De verdad, 24 horas y mínimo. Como apliquéis en ropa, tenéis que saber que esta ropita la tenéis que lavar
Pues porque, bueno, la ropa para empezar, vamos a ser claros, hay que lavarla siempre. Pero si no está sudada y vais a utilizar otro tipo de esencias diferentes a esta, tenéis que lavarla y rezar un poco al Señor para que el olor de la esencia se pierda por completo. Así que mucho ojito porque la concentración es súper subida y yo lo agradezco, o sea, una esencia que tiene proyección, que tiene estela, o sea, es que ahora mismo, ojito porque es que embriaga, o sea, tengo que reconocer que esto os lo echáis y estáis notando fogonazo, 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 fogonazo. Tiene muchísima, muchísima densidad. No es apto para todo el mundo. O sea, gente, si os van los cítricos, creo que es la vuestra. Los cítricos anaranjados, amandarinados, porque es que tienen ese toquecito, ¿de acuerdo? No, tienen ese toquetazo, porque es que embriaga. Esta esencia embriaga. Es súper densa, ¿eh? Recuerdo y sigo matizándolo porque tenéis estela y tenéis proyección y supera los 2 metros. ¡Ojito! Precio de esta hija del aire, pues está muy al uso de lo que os voy presentando, que van costando pues unos 34 euros, 30, 35, y esta va moviéndose en ese margen, unos 30, 34, 35 euros, agua de perfume 50 mililitros. De verdad, no puedo decir otra cosa que aconsejárosla. Puede ser que alguna vez, y de hecho la tengo ahí, que os diré, creo que no es muy redonda la esencia, pero claro, es que como tengo que ir comprando cosas que sé que me gustan, porque no voy a tirarlas ni muchísimo menos, ya sabéis que aquí lo que presento se usa y se gasta. Y mirad ya todo lo que tengo detrás y tengo que gastarlo sí o sí. Pero quiero que sepáis que esta esencia es impresionante. Impresionante si os van las naranjitas. Capitanes, capitanitas, nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales. Que nos vemos muy muy pronto. Auf Wiedersehen.